Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Padre Santo, en el nombre de Jesús, echo sobre ti toda ansiedad, todo miedo, toda incredulidad, toda duda, toda mentira y engaño que he aceptado. Te doy gracias por darme un corazón manso y humilde, porque me prometes que tendré descanso para mi alma. Quiero llevar tu yugo, que es rendirme y humillarme bajo tu mano poderosa, reconociendo que no soy nada sin ti y que no quiero nada fuera de ti, porque tú eres mi salvación, tú eres mi refugio. Te doy gracias por darme sabiduría e inteligencia espiritual, por abrir mis ojos y alumbrar mi entendimiento, para aceptar tu buena palabra, porque ella me hace libre. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, porque tú llevas nuestras cargas, las entregamos y sabemos que confiamos en tu verdad, que estamos habitando bajo tu sombra, Señor, que tú nos sustentas, nos bendices y nos guardas. En el nombre de Jesús. Amén. Los invito a que vayamos a la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, y vamos a leer a partir del versículo 14. 2 Timoteo 2, 14 en adelante. 2 Timoteo, 1, está en el 1, yo busqué 2 Timoteo. Timoteo 2. Necesito Timoteo 2. 2 Timoteo 2, a partir del versículo 14. 2, 14. ¿Amén? Amén. Dice el versículo 14. Recuérdales esto, exhortándolos delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, las cuales para nada aprovechan, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Hasta allí. Estos días hemos venido meditando con Martica al respecto de la palabra, o de la expresión más bien, apostasía. No está expresa de manera literal en el pasaje que acabamos de leer, pero viene a un contexto. ¿Qué entienden ustedes por apostasía? Cuando viene la palabra apostasía o alguien habla de otro como apóstata, ¿qué significa para ustedes? El que se apartó de la verdad. Alguien que se ha apartado de la verdad. ¿Alguna otra opción? ¿No? Literalmente, apostasía significa desviarse, apartarse, dejar algo que se ha convertido en el fundamento, en la solidez de quien cree o practica o ejerce ese algo. Timoteo era un discípulo supremamente cercano a Pablo. La escritura nos da a entender de que era joven, por lo menos mucho más joven que el apóstol Pablo, ¿ok? Probablemente le gustaba hacer ejercicio, porque en algunos momentos Pablo le dice a él como que el ejercicio aprovecha poco, pero que hay otras cosas que aprovechan mucho más. Entonces uno diría, bueno, o es un cuchachón, o está todavía, o está joven todavía y simplemente hace ejercicio.
Nos encontramos también con Timoteo, mismo Pablo, diciéndole que se abstenga y que deje las pasiones juveniles. Entonces uno hace un contexto y dice, bueno, era un muchacho para Pablo por lo menos. Teniendo en cuenta que el mismo Pablo seguramente pudo haber llegado a los 70, 80 años de edad. Habrán historiadores que acercan más o menos la época de su muerte, si bien todos ellos murieron de muerte de alguna manera temprana. Y digo aproximadamente esa edad porque pues como lo imaginamos ya alguien de edad, ¿cierto? Ya así como con Jesús, que nos han vendido el Jesús gringo, de azul, pues también uno hace una idea de cómo sería Pablo. Entonces ahí siempre lo han pintado calvito, con barba gris larga, ya de edad. Ya eso queda a la imaginación. El punto es que para él, para Pablo, Timoteo era un muchacho, ¿ok? Y como muchacho estaba expuesto a muchísimas cosas que habían alrededor. Pero entre ellas, y él le previene frente a un par de personajes que estaban por ahí tirando dardos peligrosísimos, él llega y le dice, tienes que tener mucho cuidado, porque hay gente que puede generar tres cosas. Las vamos a leer ahora y hoy nos vamos a concentrar solamente en una de ellas. Y voy a citar el versículo al cual me estoy refiriendo. Versículo 18 dice, hablando de Himeneo y de Fileto, dice que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Tres expresiones, tres palabras definitivas en lo que el apóstol está tratando de transmitir en este momento. Y las voy a enumerar y recuerden, se nos vamos a quedar con la primera. La primera, obviamente, dice, se desviaron. O sea que hay una desviación en el propósito de este mensaje. La segunda, dice que diciendo. Esas personas estaban torcidas, pero además estaban hablando mucho. ¿Y qué provocó con lo que decían y con lo que hablaban? Dice que trastornan la fe. Entonces estamos hablando de desviación, de decir y de trastornar. Pero hoy nos vamos a enfocar particularmente en la primera, que es desviación. Por eso les preguntaba si ustedes tenían un acercamiento, una idea de lo que significaba la palabra, la expresión apostasía. Y literalmente lo que dice es apartarse de. No apartados para, como dice la escritura, que nosotros somos siendo santificados, sino en este caso apartarse de. Y no es, como siempre lo manifiesto, poca cosa, porque si algo tomó lugar en la historia del pueblo hebreo, era que Dios quería acercarlos y ellos de manera increíble siempre intentaban alejarse. Obviamente de manera consciente tal vez no, pero sus hechos terminaban manifestando que en vez de acercarse a Dios, se alejaban. Quiero que vayan conmigo al libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 8. Que hay una diferencia entre ese término, entre separarse o dejar a un lado, o abandonar o rechazar. ¿Es lo mismo? Es lo mismo, para mi entender es lo mismo. No sé si alguno de ustedes tiene alguna opinión, pero es muy parecido. Como sinónimos. Dependiendo del contexto, podría ubicarse mejor la asociación si tiene que ver con apartarse y separarse, porque yo me puedo separar de un lugar, pero no me aparto, sino que me separo un tiempo. Por eso hablaba ahorita de separarse de o separarse para. Y la acción en sí es distinta en cada una de las manifestaciones, ¿cierto? Si yo digo que soy separado de el púlpito, me aparté de él. Pero si soy separado para el púlpito, significa que el llamado que Dios tiene para mi vida es predicar su palabra. Si bien ambos términos pareciera que son lo mismo, pero dependiendo de cuál sea el contexto. Por eso hablamos de separados de y separados para. Dios nos tiene a nosotros, a ustedes y a mí, separados para Él. No, el llamado que tiene para nosotros no es para que estemos separados de Él. Esa es la gran diferencia y puede que suene, como Agustito me lo preguntaba, un tanto, ¿cómo es? Pero es más fácil de lo que creemos. Lo que pasa es que el término
que la palabra usa para quienes se separan en realidad termina siendo un término fuerte. Porque ¿a quién le gustaría que fuera por la calle y le dijeran apóstata? No, yo soy el apóstol, apóstata no, que ahora hay apostatitis, ¿no? Apostalitis. Apostasía suena feo, y lo es. Porque ¿qué más feo va a sonar alguien que estaba junto a Dios y de pronto se aparta? Y ojo, para que no vaya, si alguien nos escucha o ustedes comparten con alguien acerca del tema, no queremos decir con esto de que una persona que se apartó, entonces ya friquis mortis, cadaveris tuertis, porque la misericordia de Dios es infinita y el llamado que Dios hace para estas personas, tal vez alguno de nosotros estuvo en un momento de nuestra vida en esas condiciones, que nos llamaron primero y de pronto dimos vueltas por ahí como un trompo y terminamos haciendo otra cosa. Si no nos pasó, si no nos ha pasado, gloria a Dios, qué bendición. Pero hay otras personas que sí han estado en esas circunstancias. Y hay veces resulta más fácil de pronto uno decir, uy, es que este o esta, porque pues lo que hacen es evidente. Pero recuerden que el corazón solamente lo conoce Dios. Entonces, concluir uno que una persona se ha separado, o sea, desviado de Dios, según el contexto de lo que estamos expresando en este momento, tendría que cumplir una serie de facetas, ¿cierto? No basta para decir que una persona se apartó de Dios porque dejó de venir a la iglesia. Ahí lo que está es fallando a una orden, a un pedido, a un llamado que Dios hace a que nos congreguemos. Pero si yo escuchara a esa persona que se alejó de la congregación, y yo escuchara a esa persona hablando ahora en contra de todo aquello que fue sembrado, de todo aquello que fue fundamentado para creer en Dios, entonces uno ahí tendría que, uy, Señor. Es más fácil pensar que es apostasía, que se separa. Lo primero que se inicia, y así comienza un apóstata, es alejándose de la iglesia, porque aquí lo enseña la palabra. Y luego, como no está cumpliendo, no tiene esa comunión con Dios, no cumpliendo, sino que no tiene esa comunión con Dios, empezará a orar en su casa y tendrá momentos de oración, pero el mundo le va a jalar y entonces va a terminar volviéndose al mundo, no diciendo que Jesús no es su Señor, no diciendo que Dios existe, sino que va a empezar a hacer y a decir cosas, sobre todo a hacer cosas que están en contra de la palabra de Dios. El pero es que hay una especie de pasos, de seguidilla, como si se diera una ABC. Y no es que haya el manual de cómo alejarse de Dios. ¿Qué tal? Okay. ¿Cómo alejarse de Dios para dummies? ¿Qué tal? Nada que ver. No es eso lo que Dios pretende. Pero de manera inconsciente el ser humano con sus acciones y actitudes va cumpliendo casi que sagradamente ese paso a paso. El primero, como un carbón que es alejado de los demás que están encendidos, lo más probable es que ese carbón se apague, se enfríe. Puede que se demore un tiempito, pero eventualmente se va a apagar, porque no está en el calor donde todo se está produciendo. En este caso, no hablo de la iglesia como un edificio, sino de la iglesia como cuerpo y el Espíritu Santo fortaleciendo y avivando el fuego. De hecho, una de las expresiones que Pablo le dice a Timoteo, a propósito de él, le dice, aviva el fuego del don de Dios que está ahora en ti, ¿ok? Y no era el fuego pasional, sino ese deseo, ese amor por querer agradar a Dios, por supuesto. Entonces, cuando hablamos de separados, normalmente sucede esto, una persona se enfría, ese es un término de pronto más de congregación. Ese hermano se enfrió, ¿y qué significa? Pues que fue para Bogotá, no, que le dio frío, mucho menos, simplemente haciendo alusión al tema del carbón y el fuego, se enfría es porque se apartó del núcleo donde se estaba produciendo el calor. Lucifer, apóstata. Pero el mayor de los apóstatas, el que inventó la apostasía, se separó. El ejemplo es perfecto. Y ojo, gracias que lo mencionas, porque ustedes recuerden, tú dijiste ahorita, miren como Dios da sabiduría. Tú no dijiste Satanás, tú dijiste Lucifer.
porque es que en un principio ese era su nombre original, era el lucero. La escritura lo describe como el lucero. ¿Qué significa Lucifer? Luz, literalmente luz. ¿Y cómo puede una luz estar fría si no produce en sí misma calor? ¿Cómo brillaba inicialmente? Porque estaba delante de la presencia de Dios, escuchaba, se gozaba y se regocijaba de todo lo que significaba Dios. Al apostatar, al salirse, al desviarse, obviamente quedó frío por delante y frío por detrás. Y en estos momentos entonces lo que pretende es enfriar a cuantas más personas él pueda. ¿Qué sucede? Entonces una persona encuentra una razón, tal vez, válida o no válida, para él. Lo que nosotros tenemos que siempre buscar es si las razones son válidas para Dios. Todo puede empezar, la persona empezando a hablar mal, entre comillas, y digo mal porque va a empezar a hablar del siervo de Dios o del pastor, a decir que lo que está diciendo el pastor no es así, que no le convence, que está equivocado. Eso es un inicio de una apostasía, porque si una persona viene a la iglesia a escuchar a un hombre, perdió. Es la palabra de Dios que ese hombre Dios le ha dado. Entonces, así se comienza la apostasía. Totalmente acertado el comentario o la observación, porque resulta de que lo primero que sucede para que se presente una apostasía o una desviación es que los ojos no estén puestos en la persona que debe ser, más bien persona no, en el ser que debe ser. Y en este error cae muchísima gente que detrás del púlpito hay veces obnubilado o enceguecido o muy alumbrado porque tiene éxito, porque su palabra llega, porque es carismático, porque Dios lo usa. Sin querer queriendo, esta persona llega a provocar dependencia en aquellos que lo están escuchando. Y lo primero que sucede cuando esto se da es que el oyente pone los ojos en la persona. Y cuando esa persona, como es ser humano, hombre o mujer, va a equivocarse, porque se va a equivocar, cuando eso suceda, lo más seguro es que salga y resalte para aquella persona que puso su mirada en el otro hombre. Y entonces va a decir, ay, ¿cómo así? Él o ella hace esto, pero si es que tenía que estar por allá arriba, tenía que estar flotando y caminando en el aire y en las nubes, saltando de nube en nube. Y resulta que no es eso lo que la Escritura nos dice a nosotros. Por eso el apóstol le decía a Timoteo, hey, con las pasiones juveniles, con ese ímpetu que tengas, hey, tranquilo. Como la propaganda esa del desodorante, ¿no? Está todo exagerado y cálmese. Porque Dios anda buscando en nosotros que pongamos siempre su mirada en Él. Solamente poniendo su mirada en Él podemos escucharlo a Él. Si ponemos la mirada en el hombre, nunca vamos a escuchar a Dios. Vamos a escuchar de Dios. Pero a Dios con dificultad lo vamos a escuchar. Y el propósito de venir y congregarnos es que ustedes no escuchen solamente de Dios, sino que principalmente ustedes escuchen a Dios. Por supuesto, Dios no está manifestado en la persona que está predicando, pero su palabra, la palabra que salga a través de él, o la sierva que esté hablando la palabra, se va a convertir en boca de Dios para ustedes o para nosotros. Pablo lo refrenda porque uno dice, bueno, ¿y dónde dice que yo me debo congregar o que, cierto? Hay versículos muy puntuales, pero en Pablo, a los Efesios, en Efesios 4, le dice que, le está diciendo a los efesios que él está preso en el Señor y les ruega a ellos que anden como es digno de la vocación a la cual fuimos llamados. ¿Cuál es la vocación que fuimos llamados? En guardar la unidad en el espíritu del vínculo de la paz. Y le dice, hay un Señor, hay una esperanza, hay un bautismo, hay un Dios y Padre. Entonces, todo eso, ¿cómo Dios lo va a sustentar? Porque a cada uno le dio una medida del don de Cristo. Por eso hay unos que son apóstoles, otros son pastores. Va diciendo cómo se va formando un ministerio, ¿cierto? Entonces, apóstoles, pastores, maestros, ¿para qué? Para perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? ¿Yo soy un ojo? ¿Tú eres una mano? No.
La edificación del cuerpo somos todos nosotros. ¿Y cómo nos conectamos? Por las coyunturas. Lo está diciendo aquí Pablo a los Efesios. Dice, hasta que todos, aquí no está diciendo el que se fue de la iglesia, no, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Que todos crezcamos en aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Nosotros somos el cuerpo, la iglesia somos el cuerpo. Y que las coyunturas, nos unimos por medio de las coyunturas, pero hay una vocación a la que fuimos llamados. Fuimos llamados a congregarnos y a reunirnos porque Dios lo quiere así, porque quiere que haya un pastor o un maestro. O sea, la persona que Él ponga ya, Dios definirá si es un pastor, un maestro, un profeta, un evangelista. Entonces, si el Señor Jesús no hubiera establecido este tipo de ministerios, ¿con quién? ¿Con quién lo iba a compartir? ¿Verdad? Era para que estuvieran personas alrededor de este tipo de personas, para que le contaran la palabra, para que le contaran lo que Dios ha dicho. Y no solamente ese día y ya y se va todo el mundo y nadie tiene que... Claro, para eso aquí hablamos de que hay que leer la palabra, que hay que estudiar la palabra, que hay que conocer la palabra. Entonces, cada uno conociendo eso en su intimidad viene aquí y el que se para allá no se las sabe todas, no se las sabe todas. Simplemente, Él está diciendo lo que yo ya leí, ahora entiendo más. Dios usa ese tipo de cosas para ampliar nuestro conocimiento y lleguemos a la medida de la estatura de un varón perfecto. Eso es lo que está buscando Dios a través de su palabra. Cuando se piensan separados de o desviados de, hay una expresión que uno pudiese sacar, saben que hay veces salen unas chispotadas todas raras. Hay una versión de unos cristianos todos nemostéticos. Y ustedes dirán, ¿qué significa eso? Un cristiano alguna vez se vio a Nemo. y que como Nemo llega al borde y le da por explorar, por indagar, por investigar cosas en el más allá. Y cruzan ese borde y caen en ese precipicio. Por eso les menciono a Nemo. Seguramente el diccionario no les va a arrojar el significado, pero aquí Dios nos acaba de mostrar una palabra, una expresión. Porque hay mucho creyente no, hay personas dentro de las congregaciones que andan en ese afán de investigar, y no hablo de investigar, profundizar en la palabra, o por favor, ojalá todos lo hiciéramos. Cuando hablo de buscar en lo desconocido, ¿ok? Por eso la visión de Nemo, si se la vieron, saben de qué estoy hablando, llegar al punto donde de aquí para allá es el abismo, queda a merced de los tiburoncillos y todos los personajes que hay alrededor. Apartados de mí, dice la Escritura, nada podéis hacer. ¿Y por qué estamos hablando hoy particularmente de este tema? Porque estamos en tiempos complicados y no estamos hablando de lo que nuestros ojos ven, estamos hablando de lo que proféticamente tiene y va a tomar lugar. Estamos hablando de que Dios ha hecho unas promesas que muchos otros han esperado que se cumplan y ha pasado el tiempo y aún ellos no han visto lo cumplido, pero nosotros, ustedes y yo, tienen que creerlo cada vez más. Cada vez que ustedes lean la palabra y vean lo que sucede alrededor, se darán cuenta que hay una relación estrechísima y que nos hace pensar con mucha seriedad de que ustedes y yo somos la generación que Dios escogió para ser arrebatada y que viera su gloria. Y entonces, ¿por qué lo menciono? Porque en el pasado las abuelas, las bisabuelas, los bisabuelos decían, ay, sí, desde que yo conozco al Señor está viniendo y no ha venido todavía. Y eso ha hecho en muchas ocasiones que las personas desmayen y abran puertas buscando cosas porque lo que están esperando en teoría todavía no se manifiesta. Entonces llama la atención y quieren explorar y quieren saber. Y es el primer paso, dejar de permanecer en el calor que Dios ha llamado para que su carbón, cada uno de nosotros lo somos, permanezca encendido. ¿Qué viene después de
de ese apartamiento, como cuando el depredador selecciona a su presa. Si ustedes han visto en algún momento uno de esos videos o documentales de la National Geographic o de History, inclusive cuando muestran al África, y entonces los leones o los lobos o las hienas que son tan... Cuando seleccionan a su presa, ¿qué es lo que normalmente hacen ellos? Ustedes que saben mucho de esas cosas. Ellos seleccionan al débil, lo ubican y lo apartan de la manada. Y una vez apartado de la manada queda expuesto, fácil presa. Ahora, ¿qué debe hacer la manada? Buscar la forma de arropar y protegerlo, y de hecho eso uno lo ve en ese tipo de documentales o de series. Lo mismo tiene que tomar lugar entre nosotros. Si alguno, dice la Escritura, si alguno de ustedes hace volver a uno que se hubiera apartado, la Escritura dice que hay bendición sobre el que hace apartar al otro, y que inclusive se cubre multitud de pecados. Si usted tiene muchos pecados, así como yo, y dice, ay, si yo le hablo a esa persona que está apartada y le regresa a Dios, o sea, que Dios me borra, seguramente. La Escritura dice que si nosotros trabajamos para acercarlos, Dios va a trabajar para bendecirnos y cubrirnos. Entonces es importante que eso lo tengamos en cuenta. Ahora sí vamos a leer Éxodo 32, y vamos a leer versículo 7 y 8. Amén. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y uno diría hoy en día, uy, esta gente sí es bien cabezona, ¿cómo se les ocurrió? Si andaban con Dios, caminaban con Dios, veían a Dios, hablaban a Dios, escuchaban a Dios. Pues ahora para nosotros es mucho más fácil porque conocemos la historia del pasado. Pero lo que sucedió con ellos, Dios nos lo deja como una enseñanza grandiosa y espectacular. Porque ¿qué evidenciamos nosotros que toma lugar en la creación, en la búsqueda más bien de ellos de dioses? Número uno, usted recordará, Dios está hablando con Moisés, ¿cierto? Y Moisés fue puesto como boca de Dios ante el pueblo. Recordarán que, no estoy seguro si es antes o después, el mismo pueblo le dice a Moisés que no nos hable Dios, porque moriremos, sino que seas tú el que nos hable. O sea, el hombre. Y cuando el hombre sube a tener esa relación con Dios, allá en el monte, y se demora, y se demora, y se demora, y yo me imagino la gente allá abajo, ¿y cuándo? ¿Y qué le pasó a Moisés? Se cogieron los de la primera línea, sañaron el transporte masivo. ¿Por qué no llega Moisés? Y estaban azarados, y estaban tan azarados, que convencieron al que Moisés había dejado cuidando, su hermano Aarón, ojo, sacerdote de Dios. Y Dios lo perdona, gloria a Dios, pero lo que el pueblo hace es tenebroso, porque como pusieron los ojos en el hombre, cuando el hombre no estaba para ellos seguir poniendo sus ojos, no tuvieron a quién acudir. Y lo que se les ocurrió, oh, qué idea tan maravillosa. Dice, hagámonos dioses, porque ese que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le pasó. Porque era lo que ellos habían visto. Eso iba a decir. Esa era. Ya. Y miren, tal vez por eso sucede con más frecuencia de lo que Dios quisiera, es porque en el pasado hemos sido dirigidos a poner la mirada en otras personas. Nos indican desde la academia, inclusive en la crianza en casa, ¿cierto? Mira a su hermano, mira a su tío, que su tío sí es borracho, pero él tiene plata y usted tiene que seguir ese camino. ¿Ok? O mire a su tía, o en fin, siempre nos ponen unos referentes y unos modelos que en teoría tenemos que conseguir y seguir, porque son los que hay que seguir. Cuando la Escritura siempre nos está diciendo que si nosotros le enseñamos al niño el camino de Dios,
mientras sea joven, aun cuando sea viejo, no se va a apartar de él. ¿Cómo se va a apartar a alguien que conoció de Dios y su amor y su palabra? Que se enfríe. Dios no quiere que se enfríe porque se expone a los depredadores. Pero si guardó palabra, ¿saben qué dijo el Señor Jesús? Que Él iba en búsqueda de la 100, había una que hacía falta. Y enseña diciendo que deja todas las demás, las deja guardadas porque están junticas, cuidadas, y se va en búsqueda de la oveja perdida. De ahí viene el tema de la oveja perdida. Entonces Dios tiene misericordia porque es un hijo, una hija que recibió su palabra en su momento. Y nosotros como iglesia estamos llamados a arropar, a recibir, a bendecir, a extender ese lazo. Pero nunca a propósito de que tengamos o no carisma, nunca a propósito de estrategias para capturar la atención de la persona, para astutamente volver a hacer que llegue a la iglesia. No, es que te invito a un asado. Te invito a un asado, pero no te voy a decir en dónde, sorpresa. Y llega a la congregación, y está todo el mundo, aleluya, aleluya. Entonces, y la persona llega y dice, ay, bueno, el asado es él, quedó caliente de todo el calentón que se pegó. Entonces, la persona que tal vez que lo haga, dirá, lo trae como sea. Bueno, y Dios terminará haciendo su bendición, sí o sí. Pero, ¿cuál es la posibilidad de que esa persona permanezca si ha sido traído por el hombre? Por eso nosotros, o yo con frecuencia trato de recordárselo y recordármelo, la bendición de poder formar parte de esta congregación con la total certeza de que es Dios, por su Espíritu Santo, el que tocó nuestra puerta y nos trae con lazos de amor. Y seguramente otros hacen campañas y hay evangelismo, y gloria a Dios, porque así llegó el evangelio a nuestras vidas. Ese es el llamado de ellos. Dios todavía no ha dicho a nosotros, no nos ha dicho que lo hagamos de esa manera. Y si así hiciera, estamos dispuestos para hacerlo. La manera como lo estamos haciendo es un tanto distinta. Es asegurándonos, y a mi entender, aquí confieso, es una postura personal. A mi entender es la manera bíblica, porque la Escritura dice que el Espíritu Santo iba añadiendo a quienes iban o a quienes eran salvos. En ningún momento dice, y Pedro iba añadiendo, y Pablo iba añadiendo, Juan iba añadiendo. Era el Espíritu Santo. Entonces es el Espíritu Santo el que tiene que tocarnos para asegurarnos de que no haya apartamiento después. Para asegurarnos de que no pusimos los ojos en la persona que tan querido, tan querida. Ay, que me regaló el mercadito cuando más lo necesitaba. Ay, que nos colaboró para los servicios cuando no teníamos cómo comer. Y qué bendición. Todo eso tiene que hacerlo la iglesia porque estamos llamados a bendecir a otros. Pero no es esa la razón por la cual una persona deba venir a los pies de Cristo. El Señor va a utilizar lo que sea porque quiere llamar la atención de esas personas. Pero lo que quiere ante todo es el corazón. Y no se me olvida, en el año 90, recién trasladado de Bogotá aquí, la asistente que yo tenía en ese tiempo, se les decía secretaria, me llevó a la iglesia. Yo vivía solo en Cali. Y cuando llegué allá, pues yo me hice ahí como en la puertica de bajo perfil. bajo perfil. Cuando el pastor me llama, venga, es el nuevo. Y me pasan adelante y ahí cada vez, y lo digo honestamente, cada vez que veo a Sofi ponerse coloradita, así era yo. Me ponía colorado, y empecé a sudar todo. Y allá adelante, y hacerme preguntas, y que por qué quisiste venir y por qué. Yo dije, nunca, dentro de mí decía, nunca más vuelvo a esto. Y me fui corriendo después para atrás. Y al otro día la niña me dice, ay, jefe, ¿qué le pasó? Y le dije, no pasó nada. Esa es una forma, no sé, Sí, equivocada. que no se mide a las personas cómo lo pueden recibir en ese momento. O sea, a la que están llamando, a la que están poniéndolo allá al frente,
si lo recibe bien o lo recibe mal. ¿no? Es que Pueden dejar a uno que uno... Solito. lo que Eso pasa es hace que, 30 y pico de años. Eso hecho las fuerzas humanas. claro, lo que pasa es que el hombre crea o genera estrategias. Y entonces si le funcionó con Josefa, se establece como una hoja de ruta y es el modelo a seguir del evangelismo y de la presentación y traían nuevos. Y resulta de que puede que a Josefita le gustaba pararse allá adelante y que la reconocieran, y es de las que se goza cuando la ven por ahí. Pero Josefa, ¿cómo le va? Pero tal vez Alfonsito era el que quería mantener un bajo perfil. Y no hay un molde para establecer figuras de evangelismo. El único molde bíblico es hablar y hablar y hablar de lo que Dios hizo por nosotros. Pero para acercarnos a Dios, las estrategias no deberían ser las que el hombre utiliza. Dios bendice aún por encima de eso. Por eso el tema de el show, el montaje, el espectáculo que se puede hacer alrededor de, por ejemplo, una alabanza que a algunos les resulta atractivo y es chévere. Y es preferible que un muchacho, un joven, esté en un concierto de ese tipo en una iglesia, por lo menos en un edificio donde se congregan, a que esté en otra parte haciendo lo mismo. Por supuesto que es mejor. Pero ¿qué pasa el día que a ese niño o a esa niña o a ese joven que lo llevaron con el pop, le cambiaron por el bambuco? En la música ya le pusieron lo que le agradaba, lo que a su sangre y a sus venas le movía, sino que ese día le cambiaron la película y entonces ese día la persona se baja la nota y ay no, hoy no estuvo tan bueno, ¿no? El DJ no estuvo el DJ no estuvo tan bueno, porque nos reímos, pero así ha pasado y así pasa. Y Dios es tan misericordioso que se mueve a pesar de eso. Pero no es la idea de Dios de que nosotros traigamos a otros engatusados para que permanezcan. Porque van a estar un tiempo, van a dar diezmos un tiempo, van a ir a los estudios bíblicos un tiempo. Pero ¿y después qué? Cuando la figura a la que entraron siguiendo ya no esté, entonces ¿a quién van a seguir? Entonces pasa alguien por allá afuera. Ay, este predica bueno. Ay, ella como habla de bonito. Ay, ellos sí me dan. Ay, ellos me dieron más. Y entonces cogen para allá. Porque no han sido cimentados por la palabra de Dios, que es la que tiene que cimentarnos a nosotros. Lo primero que tenemos que garantizar para no caer en un posible error de apostasía, es decir, de desviación, es que nuestra mirada esté puesta en el único que es infalible. El único que no falla, el único que lo sabe todo. Y sabemos que no es el ser humano que está hablando la palabra de Dios. Aquí, a la primera oportunidad que tuvo el pueblo, y esto es otra cosa importante a propósito de apartarse o desviarse, es que hay una presión gigante alrededor, que como son muchos y suenan mucho, pareciera que tienen voz, tienen voto, y son los que dictaminan qué es lo que se tiene que pensar y no. Y no es así como Dios lo establece. Por eso si algo que sucede en el creyente, cuando ha nacido de nuevo verdaderamente, es que tiene criterio y tiene identidad con Dios. Amén. Porque nada fácilmente lo va a mover. Puede que intente, pero como usted está cimentado, dice la Escritura, usted y yo estamos cimentados sobre la roca, entonces Dios va a poder seguir construyendo sobre nosotros. Eso es lo que dice la Escritura. Aquí Moisés no estaba, el pueblo se quedó loco y Dios dice de ellos, que ellos estaban diciendo, estos son los dioses que nos sacaron de la tierra de Egipto. Andaban buscando a quién adorar. Qué peligroso. Y es fácil que el razonamiento humano caiga en eso, porque le cae bien la persona, porque lo bendijo, porque Dios lo usa o la usa. Entonces, uy, sí, yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella. Y nosotros hemos conocido casos de personas que dicen yo quiero ser como él, como ella, y quien conoce a él o a ella en otro contexto dice, ¿en serio? No se imaginan. Y seguramente nosotros han pensado lo mismo, porque seguimos siendo humanos y como humanos nos equivocamos. El propósito del llamado de Dios no es a que nos conozcan a nosotros, es a que a través de nosotros, si es la misericordia de Dios, conozcamos y nos acerquemos mucho más
a Dios. Lo que estaba diciendo de Efesios, que el Señor, Pablo le estaba diciendo a los Efesios que el Señor Jesús dio esos dones y unos son apóstoles, otros son profetas, pastores, con el fin de perfeccionar a los santos en la obra. Dice que, y les dije que dice la palabra, que para que lleguemos a ser un varón perfecto. ¿Y para qué sucede eso? Para que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. Cuando estamos cimentados en la verdad, porque Dios usa un profeta, un pastor, un ministro, que solamente se van a encontrar en las congregaciones, por eso hablo de que esto está implícito, el por qué nos debemos congregar. Va a suceder esto, no vamos a ser fácil presa de ser llevados de cualquier estratagema o de cualquier engaño que va a ser un hombre, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, y es el Señor Jesucristo. Eso es importantísimo, porque no vamos a ser engañados. Cuando estamos cimentados, cuando ese pastor, esa persona que fue escogida por Dios, porque es un don, es un llamamiento que Dios le ha hecho, y ese hombre o esa persona que está ministrando, está haciéndolo y hablando lo que Dios dice, y nosotros estamos haciendo la parte que nos toca, que es leer la palabra, no vamos a ser engañados, no nos vamos a apartar fácilmente, porque muy posiblemente las personas que se apartan tienen que ver siempre porque la persona que está hablando la palabra no la convenció. Necesita o una más poderosa, o una que le endulce mejor el oído, o a una que le diga lo que quiere escuchar. Entonces es importante que siguiendo la verdad en amor, ¿cuál es la verdad? La verdad es el Señor Jesucristo. Vamos a estar arraigados y cimentados en ese amor que está hablando este pastor, esta persona que Dios ha puesto, pero que nosotros estamos confirmando diariamente con la palabra de Dios. Miren, si hubiera sido así, como Marquita lo describe, todos, sin excepción alguna, en la época del Señor Jesús, se hubieran convertido a Dios, porque estaba Dios mismo hablándoles. Si en alguien tenían que haber puesto su mirada y sus ojos, podían haberlo puesto, era en Jesús. Pero la Escritura nos da cuenta de que fueron muy pocos los que escucharon su voz. Y muchos otros que, a pesar de que la escucharon y lo vieron, dijeron: ay, ese allá de... ¿Recuerdan qué decían de él? El carpintero. En algún momento le preguntaron a uno: ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Y en la adultera? Sí, claro que sí. Os invito a que vayamos acabando por hoy en el Salmo 119. Salmo 119, y vamos a leer el 102. Y con ese acabamos por hoy. Salmo 119, versículo 102. 119. El salmo más cortico de toda la Biblia. Amén. Salmo 119, versículo 102. Ok, dice así: no me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Miren, unas palabras, poquitas palabras, pero qué contundencia hay de parte del Espíritu Santo aquí. Lo repito y lo leo de nuevo. No me aparté de tus juicios. ¿Por qué no me aparté de los juicios de Dios? Porque fue Dios el que me enseñó. Porque tú me enseñaste. Y puede haberlo hecho a través de él o la ministra, pero es Dios. Si nuestra mirada y nuestra confianza está puesta en Dios, tenemos garantía de que no vamos a ser movidos de lo que Dios nos ha enseñado, porque vamos a poder reconocer su voz cuando otro pretenda imitarla. Y vamos a obviar los periféricos y los pajaritos y las luces en el aire, y vamos a recordar el tono de su voz, que nos dice: sí, hijo, esta es palabra mía.
Por eso la invitación siempre es a que con pensamiento transparente y humilde, pero crítico en el término de si lo dice Dios o no lo dice Dios, nosotros pongamos nuestros oídos a aquellos que nos hablan de Dios o cuando hablemos con otros de Dios. La apostasía inicialmente llega para aquellos que son apartados, luego en los que son sembrados pensamientos que no corresponden a Dios. Y cuando esos pensamientos no corresponden a Dios, ¿se van a traducir en qué? ¿Qué pasa cuando un pensamiento es constante en la vida de una persona? Lo va a hablar. Y después de que lo habla, ¿qué va a hacer? Lo va a vivir, lo va a experimentar. Y es una transición que tal vez la persona no se da cuenta. Y nadie dice, me voy a dedicar a apartarme de Dios. Y en 3 meses me voy a apartar de Dios. Bueno, no conozco a alguien esos cabales que plantee de esa manera. Pero terminan haciéndolo de manera inconsciente porque van cumpliendo sagradamente esos pasos. El primero, es que la palabra, siempre dicen lo mismo. Y saben ustedes que es una bendición que siempre digan lo mismo, siempre que lo mismo sea lo de la escritura, ¿no? Porque si nos dijesen algo por fuera de la escritura, nuevo, a muchos, la escritura dice que al final tendrán comezón de oír. Y cuando algo pica, ¡ay, qué rico rascarse! Cuando la persona tiene, como lo decían los cristianos seguidores de Nemo, que quieren experimentar cosas nuevas, y aquello que les ofrece seguridad y tranquilidad, como que, no, yo quiero algo más. La pregunta es, ¿quién es el que te va a dar ese más? Porque la escritura nos dice que Satanás se viste o se disfraza como ángel de luz. O sea que nunca va a poder ser la referencia de la persona a la que nos diga eso, no es de Dios. Porque qué tal que esté bien disfrazado o disfrazada. Y uno diciendo, ay, si es de Dios, es un ángel. ¿Pero cuál? De todas maneras, si una persona se aparta de su iglesia porque estaba poniendo los ojos en el pastor y no lo convenció, pues que se vaya a otra iglesia, pero que no sea parte de la vida de Dios, porque va a otra iglesia y va a pasarle lo mismo, hasta que no resuelva eso, que deje poner sus ojos en los hombres, pues va a ir a otra iglesia y en esa otra iglesia va a pasarle lo mismo. Allí lo importante es rogarle a Dios y pedirle que esa persona no deje de congregarse, que vaya a otro lugar. Es que no tiene que ser ni aquí ni en la iglesia que está asistiendo. No le interesó más, bueno, simplemente no lo haga, no, pero que no sea parte, que busque otro lugar, porque muy seguramente en otro lugar pues va a encontrar lo que necesita y va a poder abrirse los ojos del entendimiento y darse cuenta que anda escuchando a hombres y no a Dios. Hubo una persona muy cercana al Señor Jesús que se desvió. Impensable, porque vivió, experimentó todo lo que los demás también experimentaron. Sin embargo, fue aislado, fue desviado y después fue confundido en gran manera, porque la Escritura dice que entró Satanás en él. Ahí perdió absolutamente cualquier oportunidad. Pero él se había empezado a apartar en su pensamiento y en su corazón mucho antes del momento en que se manifestó que estaba apartado. Entonces, gloria a Dios porque Dios nos tiene como un rebaño unidos. Qué bendición si tenemos la oportunidad de atraer a otros hacia Cristo. Qué bendición si esos otros llegan porque la palabra ha sido predicada por Dios y llega a ellos y regresan o vienen por primera vez. Pero en cualquier caso que sea Dios el único que predique a sus corazones. Y solamente podemos asegurarnos de que sea así si nosotros estamos guardando su palabra. No hay otra manera de que sea Dios el que hable, sino es a través de su palabra. La apostasía entonces no va a tocar a nuestras puertas. Hay una escritura que dice que si hacemos tales cosas, dice una expresión tenaz pero hermosísima. Dice, y haciendo tales cosas, no caeréis jamás. Y uno dice, ¿es posible? ¿Es posible que alguien no caiga? Eso dice la Escritura. Ahora, ¿qué significa no caer? Que no pensó, que no hizo, que no vio, que no actuó.
o que no se apartó. Porque los pensamientos llegan y van. Los dardos del enemigo los está tirando constantemente. Pero la firmeza nos la da Dios. Hay un salmo, dentro del mismo Salmo 119, el 157. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. Es la certeza que tenemos nosotros de que vamos a caminar y a permanecer en su verdad. Amén. Entonces recuerden, apostasía sinónimo o igualdad de desviación o de apartarse. Y ni una ni la otra cosa quiere Dios ni ha estipulado para nuestras vidas. Miren ustedes que citamos un versículo, retomo 2 Timoteo 2:18 y estamos solamente con una sola palabra de ese versículo. Estamos hablando solamente de lo desviado que alguien pueda estar o lo desviado que en algún momento nosotros estuvimos. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, tu misericordia para con nosotros es infinita, Señor. Nos has amado porque pusiste tu ley en nosotros, Señor. Y dice tu escritura de que para nosotros que tenemos a tu Espíritu Santo, tu palabra todo el día es nuestra meditación, Señor. Amén. Nos has hecho, dice tu palabra, más sabio que a nuestros enemigos con tus mandamientos, Señor. Porque siempre están con nosotros. Más que todos nuestros enseñadores, hemos entendido, Señor. Porque tus testimonios son nuestra meditación, Señor. Más que los viejos, hemos entendido. Porque hemos guardado tus mandamientos, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, nos guardas, nos guías, nos iluminas, pero sobre todo nos sustentas, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.